quieres vivir y gozar santidad, quieres ser libre de orgullo y pasión, quieres vencer toda cruel tentación. Hay poder, poder sin igual en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual en la sangre que Él vertió. Quieres ser blanco, tus manchas quitar, como la nieve te puede limpiar. Quieres servir a tu Rey y Señor, ven y ser salvo podrás en su amor. Hay poder, poder sin igual en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder sin igual en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual en la sangre que Él vertió. En la sangre de Jesús hay poder, hay poder. Está contento. No encuentro dónde yo lo llevo. Sí, qué cara de contento. Qué cara de contento, qué bonito. No hay nada más bueno que el Señor, no hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor, no hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. Un hombre, trabajando con su arado, vio que sus bueyes se quedaban atascados. Cavó y se llevó una gran sorpresa, pues era un cofre grande y lleno de riquezas. La caja contenía deslumbrantes joyas de oro, de perlas y diamantes. ¡Wow! El hombre fue corriendo a la ciudad para poder comprar la propiedad. Vendió todos los bienes que tenía, compró la tierra y lo que contenía. No le importó dejar su casa vacía, aquel tesoro bien lo merecía. El reino de los cielos se parece a este gran tesoro y merece cambiar todos los bienes terrenales por los bienes mejores celestiales. No hay nada mejor que el Señor, no hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor, no hay nada más bueno, más grande, más grande que el amor. No hay nada mejor que el Señor, no hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. ¡Qué bonito! Suena muy bonito. No hay nada mejor.
Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús. David le dijo: sabemos que tú eres un maestro, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan 3:2. De cierto, os digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Juan 3, versículo 3. De veras te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Juan capítulo 3, versículo 3. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Juan 3:4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y de Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Amén. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya mis cadenas se rompió, hoy libre soy, me redimió. Misericordia reina aquí, eterno amor, su gracia en mí. Me promete paz a mí, en Él seguro estoy, y mientras haya vida aquí, mi escudo Él será. Ya mis cadenas Él rompió, hoy libre soy, me redimió. Misericordia reina aquí, eterno amor, su gracia en mí. Ya mis cadenas Él rompió, hoy libre soy, me redimió. Misericordia reina aquí,
siempre mío serás, siempre mío serás. Amén, queridos hermanos, sublime gracia la del Señor hacia nuestras vidas. Gracias a nuestro querido hermano Roger, qué lindo que puedas compartir con nosotros esta mañana y Dios bendiga tu vida. Amén por el talento que dedicas al Señor. Queridos hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un privilegio que nos podemos reunir una vez más. Siempre creo que es desafiante hacia nuestras vidas estudiar la palabra de Dios. Y ¿quién no ha estado preocupado? Ese es el tema de esta mañana. Pero no queremos hablar de preocupaciones, sino más bien queremos hablar sobre cómo triunfar sobre las preocupaciones. Quisiera que oremos, queridos hermanos, y pidamos la dirección al Señor. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana. Querido Padre Celestial, pedimos en este tiempo que nos enseñes de tu palabra, que podamos ser sensibles, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe hacia toda verdad y ayúdanos, Padre bendito, a entender lo que tú quieres decirnos. Queremos poner nuestro corazón allí, venimos necesitados de ti, Señor, y gracias porque podemos acudir en todo momento y saber, Señor, que tú estás allí para ayudarnos. Dejamos este tiempo en tus manos, que tú guíes. A ti queremos honrar, a ti queremos glorificar, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Las preocupaciones. ¿Quién de nosotros no conoce esta palabra? ¿Quién durante este tiempo no está preocupado? Y creo que son preguntas que nosotros podemos responderla fácilmente porque sí hemos estado preocupados. Entendemos perfectamente lo que es una preocupación. Hoy por hoy nos preocupa en cómo está el mundo viviendo esta pandemia. Nos preocupa que a un ser querido se enferme con este virus. Nos preocupa cómo está la economía. Nos preocupa muchas cosas. En nuestra mente podemos llegar a pensar hasta cosas que no son y llegar a preocuparnos en exceso. Y a la luz de la palabra de Dios, yo quiero que fijemos nuestra mirada en un pasaje. Y si yo tengo que hablar en esta mañana de alguien que tenía suficientes razones para preocuparse y dejar de mirar lo que Dios quería y por la preocupación quizás alejarse, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a Filipenses, nos habla de algo que él estaba viviendo, y cuando tú lees esta parte dices, ¿cómo puede ser que él puede escribir esto? Y sabe que él va a ser ejecutado, él estaba preocupado, no sé lo que estaba pasando a ciencia cierta, no se sabe lo que estaba dividiendo a Evodia y a Síntique, pero sea lo que fuere, estaba dividiendo a la iglesia, y eso traía preocupación a Pablo, una posible división, tener que afrontar esto en la iglesia, y evidentemente era preocupante. Aparte de esta posible división que Pablo tuvo que afrontar entre los creyentes en Roma, y como si fuera poco, estaba la carga de su ejecución también, porque esta era la última carta que él escribe y sabía que iba a ser ejecutado. ¿Cómo no estar preocupado? Pablo tenía una buena excusa para preocuparse en gran manera, pero no lo hizo. Y la verdad es que en lugar de eso tomó tiempo para explicarnos el secreto de la victoria sobre la preocupación. No se trata de ver las circunstancias que él estaba viviendo. No queremos hablar de más preocupaciones, sino queremos hablar en esta mañana cómo triunfar sobre las preocupaciones. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 5 hasta el 9, dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos,
por lo que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estaba pensando en que la preocupación, estudiando un poco sobre esta palabra, y es una palabra griega traducida afanosos. Por eso, aquí en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa esto de estar afanosos o de estar preocupados? Significa ser alado en dirección opuesta. Nuestras esperanzas hacia una dirección, nuestros temores hacia otra, y nos están acabando. La raíz de donde viene la palabra estrangular significa estrangular. Por eso, si alguna vez te has preocupado de verdad, sabes cómo la preocupación puede estrangular a una persona. Y desde el punto de vista espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente con tu mente y sentir incorrectamente con el corazón. Por eso, sobre las circunstancias o sobre la gente, sobre cosas, sobre todo esto nosotros podemos pensar incorrectamente o sentir algo incorrecto. Así que, qué grande que es entender lo que la preocupación hace. La preocupación nos puede robar el gozo. Y por eso el Señor habla de que mejor podemos enfrentar y podemos, a la luz de la palabra de Dios, los consejos que Él nos da, poder triunfar sobre la preocupación. Hay 3 aspectos que nosotros vemos en la preocupación y experimentamos. Y qué importante es que podamos estudiar estos 3 aspectos, cómo enfrentar la preocupación. El primero que yo veo aquí es que debemos orar correctamente. El segundo es que debemos pensar correctamente. Y el tercero es que debemos vivir correctamente. Vamos a ver por qué. El primero, orar correctamente. Para triunfar sobre las preocupaciones debemos orar correctamente. Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tiene que ver con orar correctamente. Y orar correctamente no tiene nada que ver con formar una oración con palabras bonitas. Aquí dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo usa diferentes palabras para describir la oración eficaz. Oración, súplica y acción de gracias. Nuestra oración debe incluir cada una de estas 3 cosas. Por eso la palabra oración lleva en sí la idea de devoción, adoración y alabanza. Así que siempre que nos encontremos preocupados, más bien nuestra primera acción debe ser apartarnos a adorar al Señor, a buscar del Señor, cosa que muchas veces no sucede y más bien nos preocupamos más. Debemos ver la grandeza de Dios para ayudarnos a solucionar las preocupaciones. Debemos ver el poder que Dios tiene para resolver nuestros problemas. Debemos buscarle para adorarle. El segundo paso que nosotros vemos aquí es la oración, pero también es la súplica. Y es decir, que es una presentación sincera de nuestros problemas. No tiene nada que ver con repeticiones, con cosas aduladoras delante de Dios. El Señor Jesús, de hecho, reprendió mucho acerca de esto. Y Él habló muy claro ahí en Mateo capítulo 6, versículo 7 y 8. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y esto me lleva a pensar cuando el Señor Jesús estaba en el monte de Getsemaní también, porque Él estaba allí mientras sus discípulos estaban durmiendo. Cristo Jesús sudaba gotas de sangre. ¿Por qué?
porque él decía, ¿no?, que si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Por eso la súplica no es un asunto de energía carnal, sino más bien de intensidad espiritual, de querer hacer la voluntad del Señor, de aceptar realmente en una actitud de devoción y adoración y alabanza que el Señor está con nosotros. Y ¿saben qué? A veces nosotros pensamos que nosotros podemos torcer a Dios por medio de la oración a que produzca solo cosas buenas. Job dijo esto: ¿qué pues? ¿Recibiremos solo el bien y el mal no lo recibiremos de parte de Dios? Y eso es entender o saber que cuando yo tengo una perspectiva clara de quién es Dios, de cómo obra Dios, yo puedo orar correctamente y no tener un concepto de declarar, decretar, de decir cosas para mi favor. Orar correctamente no tiene nada que ver con torcer el brazo de Dios a mi favor, sino en devoción, adoración y alabanza, escuchar a ese Dios con su voluntad, descansar en Él, porque en medio de estas dificultades puedo yo suplicar, puedo yo descansarme, descargar mis problemas, saber que Él es mi ayudador. Romanos capítulo 15, versículo 30, Pablo decía lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y asimismo en Colosenses capítulo 4, 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Una oración con súplica, acción de gracia, una oración con devoción, adoración, alabanza. Y eso puede experimentar, y eso solo puede salir de aquel que verdaderamente conoce al Señor. Yo creo que a medida que pasan los años, cada vez uno entiende, y de verdad, yo lo digo personalmente, no me produce tanto pedir, más puedo ver que Dios ha sido tan bueno y tengo tanto que agradecer. No que no tenga necesidad, pero frente a lo que Dios me da, de verdad hay un corazón que quiere agradecer, más que tener a un Dios que me tiene que hacer los favores. Ese no es el concepto de orar correctamente. Por eso, si yo quiero salir de estas dificultades, si yo quiero salir de esta preocupación, la primera cosa que yo voy a hacer es orar correctamente. Así que Pablo aconseja que llevemos todo a Dios en oración. No se preocupen por nada, sino oren por todo a Dios. Es decir, que podamos descansar. Y qué interesante es que el resultado de descansar en Él es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que guarda el corazón y la mente. Esta paz está guardada sobre las áreas que crean preocupación. Y estas áreas tienen que ver con el corazón. El corazón teniendo sentimientos incorrectos, pero también la mente teniendo pensamientos incorrectos. Qué difícil es ordenar esto, pero cuando tenemos la luz de la palabra de Dios, podemos orar correctamente, tener sentimientos correctos. Como dice la palabra de Dios, que el corazón es más perverso, ¿quién lo conocerá? Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando nuestro corazón está allí en el Señor, podemos entender que estas preocupaciones que podemos tener pueden ser llevadas con Él y puedo triunfar sobre las mismas. Estas no me estrangularán, sino más bien puedo descansar en Él. Por eso nuestro corazón, nuestra mente pueden ser guardados en Él. Así que cuando le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, en el momento de la salvación experimentamos la paz de Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero a mi mente viene ahora mismo este joven Daniel, allí en el foso de los leones. Cuando él pasaba la noche, él pudo experimentar la paz. Cuando él estaba quizás con una preocupación, porque él pudo experimentar la paz, Daniel, pero quien estaba preocupado era el rey Darío por lo que le estaba pasando a Daniel. Así que
Orar correctamente nos lleva a que podamos triunfar sobre las preocupaciones. Dicho esto, no estoy desmereciendo que no nos preocupemos. Nos preocupamos, pero no dejemos que esta preocupación nos estrangule. No dejemos que haga que pierda nuestra mente esa paz por estar preocupados. Orar correctamente, pero también es pensar correctamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Queridos hermanos, la paz hace que la mente y el corazón piensen correctamente. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Se trata de pensar correctamente, es una actitud que yo habré de adoptar. Por eso, por lo demás, dice aquí, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. Yo me imagino ahora mismo a Pablo experimentando todo lo que estaba a su alrededor, toda esta preocupación que él podía tener. Le acusaban por cosas que no eran verdaderas, le acusaban por ser honesto, y podría él ver una injusticia y quizás él podría dejar de ver la justicia de Dios. Pero él estaba determinado a pensar correctamente porque él tenía un Dios que era su paz. El mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Jacob. Y tenía una perspectiva clara. Por eso él nos enseña a, en medio de la preocupación, orar correctamente, pensar correctamente. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, dice aquí, en esto pensar. Es más, el apóstol Pablo mismo en el libro de Corintios, 2 Corintios 10:5, dice que debemos derribar, y dice aquí, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Él estaba determinado a derribar todo argumento y a toda altivez que se levantaba en contra del conocimiento de Dios, y más bien llevar cautivo su pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es que queremos salir victoriosos sobre la preocupación. Oremos correctamente, pensemos correctamente. Hay un estudio que hicieron a un grupo de personas hablando sobre la preocupación. Lo curioso de esto es que el 8% de los casos que les preocupaba a esta gente eran realmente motivos de preocupación. Pero el 92% dice que eran o cosas imaginarias que nunca pasaron o cosas sobre las cuales la gente no tenía ningún control. Por eso digo que cuando pensamos incorrectamente, nuestra mente puede pensar cosas que nos pueden estrangular y podemos llevar a alejar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. No olvidemos que hay cosas que sí realmente tienen que ver con motivos de preocupación, son muy pocas. Pero más bien las cosas imaginarias que pasan en nuestra mente, las cosas que realmente no tienen ningún control, hacemos que nos preocupen más. Y nuestra mente, al no descansar en esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, puede tener una preocupación que nos puede estrangular. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro tiene que ver con esta pureza moral que hace falta en nuestras vidas, en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, con todo lo amable, hermoso, atractivo, todo lo de buen nombre, digno de una conversación que atrae. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces nosotros hablamos de querer tener una mente correcta o pensar correctamente, pero nuestras conversaciones no son correctas, no son amables, no son puras.
No son honestas, no son justas. Peor aún, nuestra vida no se muestra justa delante de Dios. Y a veces lo más triste es que no vivimos también una pureza, como dice aquí, que debemos considerar esto todo lo puro. Una pureza mental, una pureza moral. Y esto tiene que ver con pensar correctamente. Por eso el creyente debe concentrarse en las más altos y nobles pensamientos y no en los bajos y corruptos pensamientos de este mundo. Pablo mismo decía, no nos dejemos engañar por esas filosofías huecas, sutilezas según los rudimentos de los hombres, sino más bien que seamos transformados según Cristo. Así que, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si tiene virtud, nos motivará a ser mejores. Y si es digno de alabanza, es digno de recomendárselo a otros. ¿Cómo yo voy a recomendar a otro que piense correctamente si yo mismo he alejado todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre de mi vida? Y no estoy pensando correctamente. Y la verdad es que esto de las dificultades, esto de los problemas, esto de que mi mente en estas situaciones que yo puedo vivir difíciles, le dan cabida a pensamientos que no deben estar allí, y después soy presa fácil, después soy estrangulado. El creyente que llena su corazón y su mente con la palabra de Dios fácilmente podrá reconocer los pensamientos malos. Escuche bien. El creyente que llena su corazón y su mente con la palabra de Dios fácilmente podrá reconocer los pensamientos malos. ¿Cuánta falta hace llenar nuestra mente de la palabra de Dios? ¿Cuánta falta hace llenar nuestro corazón de la palabra de Dios? Hoy más que nunca no tenemos la excusa para decir, yo no leo la palabra de Dios. Creo que si no hemos entendido realmente que la posibilidad se ha puesto delante de nuestros ojos, la posibilidad de leer la palabra de Dios está a nuestro alcance. Nadie está obligando a nadie, es un tema de convicción. Y Pablo estaba viviendo esta situación difícil, pero él podía experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El versículo de Salmos 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los pensamientos correctos son el resultado de la meditación de la palabra de Dios. Es así que llegamos a la tercera condición para vencer estos problemas, estas dificultades que están allí, que son latentes. Vivir correctamente. El versículo 4 de Filipenses nos habla, ¿no? 4 capítulo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No se puede separar la acción externa de la acción interna, queridos hermanos. El pecado siempre resulta en intranquilidad, a menos que la conciencia esté cauterizada. Y escuche lo que dice Isaías 32:7. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Así que Pablo junta estas 4 verdades aquí. Aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis. Una cosa es aprender una verdad, otra cosa es recibirla y hacerla parte de nuestro hombre interior. Y creo que es importante que hagamos esa clara diferencia. Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 2, versículo 3, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de Dios, la recibisteis no como para palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes. Hermanos, puede que muchas veces nosotros nos hayamos detenido a pensar cosas que en momentos difíciles, en momentos de dificultad, no nos ayudaron y no fuimos al Señor en oración correcta. Peor aún, fuimos al Señor pensando correctamente. Pero qué interesante es cuando Pablo dice de aquellos que han recibido la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pregunten esta mañana, ¿la palabra de Dios está actuando en usted? ¿La palabra de Dios realmente está haciendo eco en su vida? ¿Usted puede decir que realmente la palabra de Dios hace mella en su corazón? Realmente solo usted y yo podemos responder esta pregunta y decir, ¿sabes qué? Hay situaciones preocupantes en mi vida. Han habido momentos difíciles en los cuales parece ser que me preocupaba demasiado. Pero cuando yo he acudido a la palabra de Dios, he podido ver cómo actúa en mi vida. Y eso realmente podemos decir que este amor de Dios echa fuera todo ese temor, todas esas preocupaciones. Por eso no es suficiente llenar la cabeza del conocimiento. Debemos también tener verdades en el corazón. ¿Escuchó, hermano? No es suficiente llenar la cabeza del conocimiento de Dios, sino que es importante que podamos llenar nuestro corazón de esas verdades espirituales. La experiencia de Pablo debe ser la nuestra. Debemos aprender la palabra, recibirla y oírla, predicarla, practicarla. Santiago mismo decía aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y la paz de Dios es la prueba para determinar si estamos en la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, ¿queremos nosotros vencer la preocupación? Como dije, no quiero hablar de las preocupaciones, ya tenemos bastantes preocupaciones, pero la palabra de Dios nos habla cómo vencer las preocupaciones. No se olvide, debemos orar correctamente. Debemos acudir a ese Dios que sabe dar paz en medio de las circunstancias. Debo pensar correctamente y también debo vivir correctamente. Si andamos con el Señor, entonces la paz de Dios y el Dios de paz ejercerán influencia en nuestros corazones. Por eso cada vez que desobedecemos, perdemos esa paz. Y esto es importante y sabemos que hemos hecho algo malo. No podemos estar tranquilos desobedeciendo al Señor. Que nuestra preocupación pueda ser puesta en las manos de Dios y que podamos acudir a Él en adoración, que podamos acudir a Él en alabanza, que podamos acudir a Él como pensando correctamente y que realmente vivamos una vida práctica que el Señor le agrada. Y quiero concluir en esta mañana diciendo que no hay necesidad de afanarse. Por nada estéis afanosos. Por nada se desvíen. Por nada se dejen estrangular. Eso dice la Escritura. Sino más bien sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Que en acción de gracias, en súplicas, en oración podamos llegar a Él, ya que Él es el Dios de paz, este Dios que guarda nuestros corazones, el Dios que nos guía. ¿Qué más habremos de pedir? Por eso, ¿por qué hemos de preocuparnos, queridos hermanos? ¿Por qué habremos de hacer de las preocupaciones algo que puede estrangularnos? Y creo que muchos, queridos hermanos, hemos caído o nos hemos preocupado más de la cuenta. Y no hemos disfrutado de esa paz que Dios sabe dar. Hermanos, yo estaba pensando que si hay una preocupación tan grande que el ser humano tiene,
es que, y qué bueno que es a la luz de la palabra de Dios ver que no podemos ser presa de esa preocupación, porque es una noticia con lo que es el hombre, porque la Biblia habla que el hombre está muerto en delitos y pecados. La Biblia habla que estamos muertos en delitos y pecados y somos pecadores, por lo tanto la paga del pecado es muerte. Y saben, escuchar estas verdades a mí me va preocupando un poco. Cuando yo no conocía del amor de Dios y escuché el Evangelio, ir entendiendo esto me iba preocupando. Pero qué lindo fue entender que el Señor, o en el Señor, podemos salir victoriosos sobre esta preocupación. Y el Señor de paz, el que es tu paz en medio de las preocupaciones, en medio de las dificultades, trajo vida a aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Y sabes, esa preocupación que hay en el corazón cuando tú estás siendo confrontado con esta verdad, llega a traer paz más bien a tu vida. Y eso tiene que ver con el Señor mismo, cuando es tu Salvador. Queridos hermanos, quiero hablar de esto porque somos presa todos los días, pero de la preocupación. Pero que podamos más bien salir victoriosos de la preocupación, orando correctamente, pensando correctamente y viviendo correctamente. Quisiera que oremos al Señor y demos gracias porque su palabra trae luz a nuestra vida y trae descanso realmente, y vemos a ese Dios que no nos ha abandonado, sino más bien que está con nosotros. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Señor, pedimos que no olvidemos estos principios. Cómo triunfar, Señor, en medio de estas dificultades, en medio de la preocupación. Y Señor, que podamos recordar que podemos acudir a ti en oración, que podemos también llenar nuestros pensamientos de cosas puras, de cosas correctas, y que podemos vivir correctamente también. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos preocupado por cosas que no son realmente de preocuparse. Y Señor, hemos ido tan lejos y hemos apartado nuestra mirada de ti. Pero gracias una vez más por tu palabra que nos da luz en esta mañana. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae la herida que le marca. Y aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escaño. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por